Fernando, buenas tardes. Jenny, Hola, profe. el Teddy. Teddy Cedeño, buenas tardes. María Belén, Jenny, Buenas tardes, profesor. ¿cómo estás, Teddy? Carlitos, Alicia, Hola, biólogo, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto escucharle. aquí. Buenas tardes, biólogo. Esa foto, Carlos, parece que fuera un artista de cine. Gracias, profesor. Danielita, ¿cómo estás? Alicia, Hola, Alicia. profe, buen día. Bien, ¿y usted? Mira, Daniela, Sí, eh, profe. terminaste bien en Senaín. Sí, súper bien. Te trataron Increíble, bien. buena experiencia. Sí, Ah, igual que Edison, sí, sí, creo que sí. No, no sé muy. Sí, eso también le fue bien. el Edison. Lo que todavía no hemos averiguado es si Edison usaba el gorro o no durante la estadía en Chennai. Sí, sí usó gorro, me preguntaron. Sí, el chico de gorro, el de Manaví. El chico del gorro. Vamos a esperar que se conecte el personal. Déjame ir buscando el... 21. Tengo 12, me faltan 9. Emilia, buenas tardes. Javier, Hola, biólogo, buenas tardes. María Fernanda, Johanna. Buenas tardes, biólogo. Buenas tardes, biólogo. Luigi apareció, Anaí, buenas tardes. La verdad es que como que fueron fueron al, ¿cómo se llama? A a la boutique para tomarse esas fotos tan bonitas. Víctor, buenas tardes. Me faltan 4. Jenny, Biólogo, ¿qué tal? Buenas tardes. se le saluda. ¿Quién está hablando? Que no logro identificar. Víctor, Víctor Cedeño. Buenas tardes, Víctor. Bueno, ya tenemos 17, me faltan 4 eh, a 18. Se acaba de unir Anaí, José Daniel. Buenas tardes, José Daniel. María Fernanda. Buenas tardes, biólogo. Entonces, bien, vamos a iniciar. 19, me faltan 2. Angeli. Buenas tardes, Angeli. Bueno, entonces vamos a iniciar eh, el curso. Voy a compartir la primera diapositiva.
pero no es esa la que quiero. Bueno, todos tienen el aula virtual. No, no la tienen porque no, ese aula virtual no la he cargado todavía. Esta noche espero hacerlo. eh, Van a tener las características de la materia, el sílabo, sistema de evaluación, los deberes y los temas que se van a cubrir. Al menos el primer tema lo van a tener allí. Entonces, ¿pueden ver el sílabo? Confírmame, por favor. Sí, biólogo, sí Cualquiera, se ve. cualquiera que me confirme. Sí, biólogo, sí se puede ver. Ok, ok, chévere, chévere. Entonces, esta es una materia que complementa la otra que van a cursar con el profesor Ramón Cedeño eh, sobre redacción del proyecto de tesis. Eh, Nosotros vamos a enfocarnos en lo que se refiere a publicaciones de los trabajos científicos. Vamos a estar compartiendo la experiencia de la revista a la cual soy editor adjunto, como es la revista Acuatécnica de la Universidad Técnica de Manabí, y espero pues que esto les ayude a ilustrar la manera como los pasos para publicar, para divulgar el conocimiento científico. Entonces vamos a ver que el primer tema versa sobre las ciencias formales y fácticas, el método científico, divulgar y validar los resultados de investigaciones, los mecanismos de divulgación y los tipos de artículos científicos escritos. Muchas de estas cosas ustedes ya las conocen, pero solamente vamos a ahondar para asegurarnos el conocimiento que ustedes tengan de cada uno de estos aspectos, porque ya dentro de nada son mis colegas y estarán tocando las puertas del mercado laboral. Entonces la gente va a presuponer que ustedes dominan todos estos temas, ¿no? Entonces, dentro de los deberes que van a tener para esta actividad, primero redactar el resumen de las actividades cumplidas en una investigación realizada. Pudiera ser, por ejemplo, un resumen de la actividad que realizaron en la última pasantía. Todos ustedes tuvieron pasantías interesantes, al menos la primera pasantía se realizó, y les pudiera pedir que lo prepararan como si fueran a darle una charla a los estudiantes del primer semestre de biotecnología. Donde el estudiante llega lleno de ideas que quisiera realizar y quiere saber cómo se desempeñan los estudiantes avanzados como ustedes en el mercado laboral, y fue esta primera aproximación de tener la primera práctica preprofesional. Entonces, esta primera actividad va a versar sobre preparar un resumen de lo que hicieron en esa primera práctica preprofesional. En algunos de ustedes que tuvieron dos, pues escojan una, la que les parezca más interesante, para mostrar a los estudiantes, y eventualmente las vamos a usar. Ya me ha sucedido con ustedes mismos que los trabajos que me preparan son tan bonitos que dejarlo solamente como un ejercicio de clase me parece un desperdicio. Entonces, en algunos casos, le he enviado, como estamos haciendo conversaciones con los ministerios, buscando convenios, en algunos casos he usado los informes de mis estudiantes como material divulgativo de lo que quiera hacer la universidad. Entonces, en este caso, el ejercicio va a consistir en redactar un resumen de lo que fue la primera pasantía y bueno, lo van a preparar escrito. El resumen, recuerden que puede tener máximo 300 palabras, o sea que todo tiene que ser muy breve, pero jugoso. Es decir, describir todo lo que ustedes quieren describir, pero en 300 palabras. Y 300 es bastante. Hay revistas que obligan a 200 nada más y otras 150. O sea, cuanto más breve es el resumen, más difícil es escribirlo. Entonces, 300 palabras, 250, 300 palabras es lo normal en la mayoría de las revistas.
Recordemos que la orientación del curso es hacia la publicación. Entonces, vamos a estar todo el tiempo orientando el esfuerzo hacia las publicaciones de los materiales que ustedes van a producir. Luego, dentro de las actividades que vamos a tener, está el participar en un taller sobre el papel de la investigación científica nacional en biotecnología como apoyo al desarrollo tecnológico nacional y describir las áreas donde deben enfatizarse las investigaciones. Entonces, vamos a invitar a una persona que participe en la clase, pero vamos a hablar de este tema. La persona seguramente nos va a narrar algunas investigaciones, algunas ideas que tiene y va a interactuar con ustedes, ¿no? Entonces, estos talleres pues tienen un informe al final que es como se debe evaluar, ¿no? Y hay una segunda actividad que haga una presentación divulgativa del material que utilizó para preparar el resumen de investigación realizada. Bueno, ok, pero además del resumen, hay que preparar una presentación en PDF para divulgar la actividad que ustedes tuvieron en la pasantía. Como si tuvieran presentaciones en congresos, las usaríamos. El año pasado me pasó con los estudiantes que están ahorita en noveno. Ellos sí tenían presentaciones en congreso y eso fue lo que usamos. Pero en este caso, no sé si lo haya. Sé que Carlos y algunos de los compañeros tienen presentaciones, pero para uniformizar, como todos hicieron pasantía, pues tenemos material seguro de todos ustedes, ¿no? Bien, entonces todas estas actividades van a tener una calificación como actividades en el área, como actividades académicas, trabajo autónomo o práctico, ¿no? En el caso del taller sería el trabajo práctico. Bien, la unidad 2 va a tener ya más detalles sobre la redacción del informe de investigación. Vamos a ver un poco las ideas, de dónde vienen las ideas para realizar una investigación, la situación problemática, el problema científico que vamos a atacar, la hipótesis y los objetivos. Luego la estructura del artículo científico, el modelo de IMRIT, que no es más que introducción, materiales y métodos, resultados de discusión, y las características de cada componente en detalle. Vamos a ir uno por uno hablando de qué debe tener el título, los responsables de las investigaciones, déjame ver si está, yo creo que se está grabando, sí, sí está grabando, ok. Entonces, vamos a ver antes esto el detalle, título, introducción, materiales, métodos, discusión, bibliografía, todo en detalle. Y diferencias que hay entre una revista y otra, sobre todo en la parte del sistema de reporte bibliográfico, el sistema Vancouver, el sistema más tradicional. Y luego, finalmente, este tema va a terminar con las faltas comunes en la redacción de artículos científicos. El tema, las actividades que vamos a tener aquí van a ser, seleccione un tópico que sirva de tema de investigación y prepare la introducción de lo que será el proyecto de investigación que se desarrollará durante el curso. Esto usualmente es la tesis. Como este mismo ejercicio lo pone el profesor Ramón, para que no tengan que redactar dos introducciones, vamos a usar la introducción de la tesis, que ustedes ya la van a preparar, porque al final del semestre van a entregar el informe de lo que será el proyecto de investigación, que luego van a defender delante de un jurado que se va a nombrar y ese jurado va a hacer recomendaciones, ustedes las van a incorporar al proyecto y finalmente van a enviarlo al profesor Rosero, sus proyectos de tesis ya acomodados y ya va a quedar entonces listo para ser enviado al comité evaluador, que va a haber una reunión interna donde llaman al tutor y discuten, verificando que el estudiante haya incorporado las mejoras que se le pidieron en la exposición oral que ustedes tuvieron al final del semestre. Una vez concluido ese proceso, el proyecto queda aprobado y ya entonces en teoría pudieran empezar a trabajar sus investigaciones. En teoría, en la práctica muchos de ustedes ya van a haber comenzado sus investigaciones porque pasar un semestre redactando un proyecto es demasiado.
Así que lo más probable es que ya ustedes hayan avanzado en sus investigaciones para el momento que el proyecto resulte aprobado. Una vez que el proyecto es aprobado, pueden aspirar a tener una beca. La beca de $4.000 que da la universidad a algunos de ustedes. Yo sé que hay unas restricciones, pero me imagino que todos aspiran pues tener esa beca, ¿no? Vamos también a participar en un taller sobre la evaluación de la infraestructura biotecnológica del Ecuador, identificando las áreas de mayor y menor desarrollo. Ahí seguramente vamos a tener otro invitado para el área de biotecnología, para este taller. Y finalmente vamos a tomar 3 artículos publicados sobre temas relacionados con el seleccionado para la investigación a realizar en el curso. Haga una reseña de los componentes en los que los autores han dividido la introducción de sus publicaciones. Como nos interesa conocer los detalles en la introducción, vamos a usar 3 ejemplos. Entonces, de la bibliografía que ustedes van a usar para preparar la introducción, van a tomar 3 artículos y van a indicar cómo esos 3 autores o grupos de autores dividieron la introducción para que usted les sirva de ejemplo para su propia introducción. El tema 3 tiene que ver con puntos más álgidos. El primero es la ética en la ciencia y los conflictos de interés. Esto es un tema a veces difícil de tratar, genera a veces conflictos que no se solucionan, conflictos de por vida, pero es necesario que estemos al tanto de ellos y por eso es un tópico de la asignatura. Luego vamos a ver las normas de estilo para la redacción de artículos científicos, vamos a ver las normas APA y otros sistemas de redacción, citas a las referencias de artículos publicados. Esto forma parte de las normas APA y las bases de datos científicas, como en las distintas bases de datos que existen. Google Scholar es una de ellas, pero es una de ellas, hay muchas más. Eso lo vamos a discutir en detalle en ese momento. Y las actividades que vamos a tener, bueno, vamos a describir una situación que pueda representar un conflicto de interés por parte de algún autor en una publicación científica. Luego vamos a participar en un taller donde se evalúe la normativa legal del país en lo concerniente a principios éticos de la investigación científica en general y la biotecnología en particular. Y finalmente, una reseña, alguna lista de al menos 5 bases de datos bibliográficas e indique las características de cada una y las ventajas y desventajas que usted considera que existen para su empleo. Finalmente, el tema 4 versa sobre el proceso de publicación de artículos científicos. Vamos a hacer luego los detalles de los pasos que hay que dar desde el momento en que se selecciona la revista, se envía el artículo a la revista con los documentos anexos. Uno piensa que solamente es enviar el artículo. Pues no, va una carta firmada por el autor de correspondencia o por todos los autores, dependiendo de la revista, lo que exija la revista. Tenemos que hay que cumplir estrictamente al pie de la letra lo que sea la revista, porque si no, no nos publican el artículo. Entonces vamos a ver la selección de revistas, medios de difusión de la información científica. Vamos a ver que hay revistas de distinto calibre, esto lo vamos a ver hoy, creo. Hay revistas que están de impacto mundial, otras que son de impacto regional y otras que simplemente son divulgativas. Vamos a estudiar por qué publicar en distintas revistas, por qué es importante publicar en periódicos, por qué es importante la información divulgativa, ir a la radio, ir a la televisión. Estas cosas no son comunes, pero es necesario hacerlas, porque el personal que aprueba los presupuestos en los países son congresistas o son asambleístas, y esa gente no lee revistas científicas, esa gente lee el periódico. Entonces, los artículos que aparecen en los periódicos es más probable que los asambleístas no lean, y a la hora de aprobar un presupuesto, es más probable que nos aprueben el presupuesto de una universidad que ellos conocen a una universidad enteramente desconocida. Entonces, es importante darse a conocer y dar a conocer lo que hacemos en la universidad, no encerrados en un castillo, sino yendo a la calle a ver cómo los requerimientos que existen en el sistema laboral, en el sistema productivo nacional y cómo podemos proponer soluciones para esa problemática. Las actividades que vamos a tener,
vamos a preparar una lista de las preguntas abiertas sobre los problemas que se pueden confrontar en la UTM para realizar proyectos de investigación científica en biotecnología. Seleccione un docente de la carrera y formúlenle las preguntas preparadas. Haga un resumen de las respuestas que el docente le dio a cada pregunta. En este caso tenemos una encuesta que van a realizar ustedes algún docente de la facultad. Preferiblemente de la carrera, pero si no es de la carrera puede ser de la facultad. Los talleres, vamos a participar en un taller donde se presenten las revistas científicas disponibles en el país y en el continente y donde se publiquen artículos de campo de la biotecnología en general. Es decir, vamos a tener 4 talleres en esta asignatura y vamos a finalmente consultar el Departamento de Investigación del UTM acerca de la producción académica, artículos científicos de impacto mundial e impacto regional de las distintas facultades y extensiones de la Universidad Técnica Manabí durante los últimos 5 años. Prepare gráficos comparativos que demuestren la tendencia de la universidad en producción científica. Se van a sorprender. Hay una diferencia muy grande entre facultades y también algo que yo veo que me parece que no coincide con la idea original de tener revistas en las universidades. Esta universidad en particular ha desarrollado un gran esfuerzo en tener revistas científicas. Tenemos unas 10 revistas, Acuatécnica es una de ellas, en la cual yo trabajo, pero lo curioso es que la CENESID promueve la no publicación de artículos en revistas nacionales. Esto me parece suicida, pero es la realidad. Entonces, ustedes lo van a ejemplificar preparando este trabajo sobre las publicaciones de las distintas facultades en los últimos 5 años y viendo hacia dónde están orientadas las publicaciones, hacia revistas de impacto mundial o hacia revistas de impacto regional. Y les digo, van a quedar sorprendidos. Bueno, con eso terminamos las actividades evaluativas de la materia, aparte luego los 2 exámenes, el de término medio y el de el examen final. Entonces, aquí están viendo los componentes, el componente docente, el componente práctico y el componente autónomo. Todos valen, bueno, 15 el docente, 10 el práctico, 10 el autónomo y 15 por cada trimestre, por cada periodo, los exámenes para un total de 50 y 50 y 100, que son los puntos, ¿no? El semestre pasado, pues en general ustedes salieron muy bien. No van a tener ningún problema en este semestre de lograrlo, ¿no? En cuanto a material bibliográfico, aquí vamos, tenemos, yo les voy a pasar, o creo que ya lo tienen, en una lista de material bibliográfico que les voy a entregar en el chat, van a ver que muchos se pueden bajar del internet o yo se los doy. Hay un trabajo, un libro muy gordo que se llama Metodología de la Investigación de Baptista del Pilar, Fernández Collado y Hernández Sampieri. Es un libro clásico, tiene muchas ediciones, está en la 5ª edición del año 2010, seguramente hay alguna edición mucho más moderna, pero es la que tenemos en biblioteca, de McGraw-Hill. Tenemos el libro de Bernal Torres, Metodología de la Investigación, en la biblioteca, y finalmente el libro del profesor Marcos de Donato, César Lodeiros y otro colega de Costa Rica que se llama Manual Práctico de Redacción y Crítica de Artículos Científicos. Estos libros, estos manuales, yo se los hago llegar. Hay un libro que preparó la profesora, que ahora ya voy a dejar de compartir y les muestro el otro material que les quiero enseñar. Ya tenemos todos presentes, son 21 estudiantes y hay 22 personas, conmigo son 22. Así que no voy a pasar lista, no hace falta. Pero, sí, me piden que tengo que tomar una foto. Sí, ya. Entonces, listo, ya está tomada la foto.
Ok. Dime, Carlos, si se ve. Sí, biólogo, sí se ve. Ok. Entonces, el primero es un trabajo que publicó la profesora María Flores Urbáez y el profesor Cárdenas Martínez. Se llama Manual Básico para la Redacción de Artículos Científicos. Se puede bajar, es un libro gratuito, publicado por la misma Universidad Técnica de Manabí. Les aconsejo que los bajen todos. Estos tres lo deben bajar. El libro del profesor César Lodeiro, el profesor de la Universidad Técnica de Manabí en Bahía. De Donato nos estuvo ayudando, él está en México y nos estuvo ayudando el semestre pasado sobre los temas de CRISPR-Cas9. En algunos momentos, inclusive lo contactamos estando en clase, ¿no? Y Julián Mongenájera es un profesor de Costa Rica. Ellos prepararon este manual práctico de redacción crítica de artículos científicos, que es bajable, está en la biblioteca y también es bajable por esta URL. Y finalmente el libro de Robert Day, Cómo escribir y publicar artículos científicos, de la tercera edición. Eh, el libro de Oriel está en inglés. eh, Ahí tiene la tercera edición en español, publicada por la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, de Washington. Y cuando yo hice mi tesis doctoral, cuando la estaba escribiendo, mi tutor me dijo, aquí tienes esto, y me entrega la versión 1 del libro de Robert Day. Dice, léetelo de tapa a tapa y después empiezas a escribir la tesis. Así que yo estoy por decirle a ustedes lo mismo. Aquí bájense estos tres artículos, estos tres libros, léanse lo más que puedan. El de Robert Day es sumamente divertido, pues él era el editor de la revista Journal of Microbiology y tiene pues muchísima experiencia y muchas cosas muy chistosas. Entonces, porque narra cosas que le pasaban cuando era editor de la revista y plantea los chistes, ¿no? Entonces, les va a gustar. Sobre todo, después de este curso y después de leerse estos libros, su capacidad para redactar publicaciones se va a mejorar muchísimo, que es la idea que tiene este curso. Prepararlos ustedes para la redacción científica y que tengan un buen desempeño, porque cuando vayan a la empresa van a tener que redactar informes. Y si ya saben redactar tesis, pues mucho más van a saber redactar informes, ¿no? En la material de referencia, pues está el libro de Sampieri, que les había mencionado, si le da la gana de bajar. Ok, y el libro de Bernal Torres, Metodología de la Investigación, ambos están en la biblioteca. Son libros bastante largos, tienen muchas otras cosas, ¿no? No solamente los libros que les mencioné antes, que son más escuetos, los artículos, los capítulos duran 2, 3 páginas nada más, mientras que estos libros son los libracos muy gordos, que tienen mucha información y eventualmente les pudieran hacer falta. Entonces es bueno que lo sepan, que existen, pero no son los libros que uso para editar este curso, porque son libros demasiado complejos, demasiado voluminosos, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, ok. Entonces el tema 1 se ve, ¿verdad, Víctor? ¿Se ve? Dime Carlos o Víctor o José Daniel. Sí, profesor, sí se ve. Sí, sí Sí, se ve, biólogo. biólogo. Chévere, chévere. Entonces vamos a ver, vamos a repasar, porque estas cosas ustedes las saben, pero necesito cubrirlo porque están en el sílabo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya lo vimos en el detalle cuando estamos hablando, la bibliografía y ahora me calza, ¿cómo quito esto? Es que me estorba porque no puedo leer. Ok, entonces me dice la ciencia y su método, ¿no? El conocimiento popular, el ancestral y la información científica. Eh, el conocimiento popular, ¿a qué llamamos conocimiento popular? El hombre por naturaleza es curioso
y siempre trata de buscar una explicación a los fenómenos que observa. Hay fenómenos que puede explicar relativamente bien en base a su experiencia, hay fenómenos que le llaman mucho la atención y que no hay manera, no tiene los medios para poder explicarlos, ¿no? Eh, ¿Por qué los rayos caen en unos sitios y en otros no? Eso siempre llamó la atención al hombre, sin embargo, yo creo que hasta hoy en día no hemos podido averiguar por qué los rayos caen en unos sitios y otros no, pero sí inventamos el pararrayo. Por cierto, ¿quién inventó el pararrayo? Hace unos cuantos años de eso. ¿Benjamín qué? Carlos, ¿no te acuerdas quién inventó el pararrayo? Que lo hizo con Sí, una cometa. Benjamin Franklin, sí. ¿Ah? Sí, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Ok. Gracias, Luigi. Entonces, el conocimiento popular es el que las personas tienen, no necesariamente en base a estudios, sino transmitidos oralmente o leídos en en el material bibliográfico, sobre todo periódicos. eh, es ancestral, muchas veces es pasado de padres a hijos. Pensemos que cómo conservan el conocimiento las comunidades indígenas del Ecuador que están en la Amazonía, que están aislados. ¿Cómo ocurre la transmisión de conocimiento de padres a hijos? Luigi, ¿se te ocurre? O sea, por costumbre, experiencia. Claro, pero ¿cómo se transmite? Ellos no escriben, no tienen la posibilidad de escribir, porque no saben escribir. ¿Cómo hacen entonces? Con la comunicación o los niños ven, entonces ahí aprenden. Claro, pero sobre todo es la comunicación, es la herencia oral que se transmite de padres a hijos en esas comunidades indígenas, en Ecuador y en todos los países, ¿ah? No solamente aquí. Es un hecho que el hombre escribe desde una época relativamente reciente. ¿Cuáles son los primeros escritos en piedra que hemos conseguido? Son de los sumerios, a lo mejor hace 10.000 años. Pero si nos vamos 50.000 años atrás, no conseguimos escritos. ¿Pero qué sí conseguimos? En las paredes de cuevas. Escritura. Teddy, dime. El hombre no escribía, el hombre primitivo que vivía en las cavernas no escribía, pero sí dejó plasmado experiencias. ¿Y cómo lo hacía Teddy? Eh, con, eh, estos símbolos. Usaba símbolos, pero también usaba figuritas. Pintaba venados, pintaba toros, o sea, pintaba animales, ballenas inclusive. Entonces, vemos que la comunicación oral tiene tiene un valor fundamental en las civilizaciones más primitivas, sobre todo en civilizaciones que no usan la escritura para conservar la herencia cultural de esas poblaciones. Pero hay otras que lo usan en forma de dibujos en las paredes, en cuevas, y para esos dibujos usan tierras de distintos colores o usan residuos vegetales para pintar esos dibujos, ¿no? Entonces, vamos a hablar del papel humano en el universo. Mario Bunge es un investigador argentino, no sé si está vivo. Eh, en el año 1959, ustedes no habían nacido, ni siquiera sus padres habían nacido, yo tenía 7 años en ese momento. Eh, Bunge dice, los seres vivos están presentes en el mundo, pero el hombre trata de entenderlo.
el mundo, por supuesto, ¿no? Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible, del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso, construye un mundo artificial, ese creciente cuerpo de ideas llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Si es verificable es porque yo lo puedo mejorar y por lo tanto puedo equivocarme y corregir en un futuro. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. No me avanza. Voy a tener, a ver si... Ok. La ciencia como actividad, como investigación, ciencia básica, conocimiento, pertenece a la vida social. En cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología, ciencia aplicada. No toda la investigación científica procura el conocimiento objetivo. Así, la lógica y la matemática, esto es, los diversos sistemas de lógica formal y los diferentes capítulos de la matemática pura, son racionales, sistemáticos y verificables, pero no son objetivos. No nos dan información acerca de la realidad, simplemente no se ocupan de los hechos. La lógica y la matemática tratan de entes ideales. Estos entes, tanto abstractos como los interpretados, solo existen en la mente humana. Ustedes no conocen que existe el número 1 o el número 5. Eso solamente existe en nuestra mente. En matemáticas, la verdad consiste en la coherencia del enunciado dado con un sistema de ideas admitido previamente. Si yo fijo unas ideas y veo si un sistema cumple con esas ideas o no cumple. Por esto, la verdad matemática no es absoluta, sino relativa a ese sistema. En el sentido de que una proposición que es válida en una teoría puede dejar de ser lógicamente verdadera en otra teoría. Consideremos, por ejemplo, el sistema aritmético que empleamos para contar las horas del día. Es válida la proposición 24 más 1 igual 1, porque se ha definido el sistema especial en el cual solo hay 24 horas. Bajo las reglas de la aritmética tradicional, 24 más 1 sería 25, pero no en el sistema de 24 horas, porque no existe a la hora 25, existe a la hora 1. Además, en la racionalidad exigimos de los enunciados de la ciencia fáctica que sean verificables en la experiencia, sea indirectamente en el caso de las hipótesis generales o directamente en el caso de las consecuencias singulares de las hipótesis. Únicamente después que haya pasado las pruebas de verificación empírica, es decir, de una manera experimental, podrá considerarse que un enunciado es adecuado a su objeto, o sea, que es verdadero, aún así hasta nueva orden. Por eso es que el conocimiento fáctico verificable se llama a menudo ciencia empírica, porque se basa solamente en experiencias. Fíjense que la ciencia fáctica, la ciencia formal, no es fáctica, no tiene que ver con hechos. La matemática es una ciencia formal. La física, la química, la biología, la geología, son ciencias fácticas, se basan en hechos y proponemos hipótesis que son válidas mientras surja una hipótesis que no pueda ser cumplida por los hechos y por lo tanto la hipótesis anterior queda descartada y tenemos que buscar una nueva. Las ciencias formales demuestran o prueban, mientras que las ciencias fácticas verifican, confirman o no lo hacen. Hipótesis que en su mayoría son provisionales. La demostración es compleja y final. La verificación es incompleta y por eso temporal. La naturaleza misma del método científico impide la confirmación final de las hipótesis fácticas. En efecto, los científicos no solo procuran acumular elementos de prueba de sus suposiciones, multiplicando el número de casos en que ellas se cumplen. También tratan de obtener casos desfavorables a su hipótesis, fundándose en el principio lógico de que una sola conclusión que no concuerde con los hechos tiene más peso que 1000 confirmaciones. Una sola conclusión que no concuerde destruye la hipótesis previa, porque la hipótesis supuestamente debería explicar cualquier caso y hay al menos un caso que no pudo ser explicado, por lo tanto tiene que haber una hipótesis más amplia que la que veníamos usando nosotros originalmente.
Eh, Les pongo el caso de Einstein. ¿Qué fue el aporte fundamental de Albert Einstein? ¿Se les ocurre? ¿Por qué la física podemos dividirla en dos periodos, antes de Einstein y después de Einstein? Lo que llamamos física newtoniana, la física de Newton. ¿Qué fue lo que le cayó en la cabeza a Newton? Alicia, ¿te acuerdas? Manzana. Una manzana. Exactamente. Entonces, la velocidad a la que ocurren los fenómenos físicos, los fenómenos regulares que nosotros experimentamos, son velocidades lentas. En la física newtoniana se explica los fenómenos que ocurren a baja velocidad. Pero cuando un objeto se acelera hasta llegar a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, ¿qué le pasa a la masa? ¿Cuál es la cuestión fundamental de Einstein? Era E, energía, igual, La masa por... masa por... Sí, ya Luigi, no te quedes. Ayúdalo, Carlos. Y que no me acuerdo la C. La C es velocidad, velocidad de la luz. Bien, al cuadrado. Entonces la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, en la medida que un cuerpo se acerca a la velocidad de la luz, se convierte en energía, deja de ser masa y se convierte en energía. Entonces, esos fenómenos ya les está diciendo que un cuerpo, la física newtoniana, a altas velocidades deja de cumplirse. Por eso podemos hablar de que el aporte de Einstein fue descubrir estos procesos que ocurren a muy altas velocidades y en los cuales la materia se convierte en energía. Entonces, por eso es que la hipótesis que tradicionalmente usamos para la física newtoniana deja de cumplirse cuando los cuerpos van a mucha velocidad. Entonces, ese es básicamente un ejemplo de una hipótesis que tuvo que ser replanteada a raíz de los descubrimientos de Albert Einstein. Ahora, Einstein era teórico, ¿ah? Los experimentos los hacían otros investigadores luego que Einstein proponía las hipótesis, ¿no? Bien, vamos a ver el método científico eh, que ustedes pues lo conocen, pero vamos a ver un poco en detalle. Dice, pasos en método científico de estudio de casos. Un fenómeno llama la atención al investigador. El investigador indaga la evidencia previa que se conoce sobre el fenómeno. Ante la evidencia de vacíos de información, se proponen hipótesis para explicar el fenómeno. Se diseñan experimentos para verificar si la hipótesis se soporta o no, requiriéndose nuevas hipótesis en este último caso. Se comunican los hallazgos a la comunidad científica y las consecuencias de lo descubierto. La propia comunidad científica avala o no, mediante arbitraje, el nuevo aporte que pasaría al acervo de la humanidad si llega a publicarse. Entonces, vamos a ver dos casos. El caso de los pargos colorados en alta mar. Primero les pregunto, ¿ustedes han comido pargo alguna vez? Teddy, ¿has comido pargo? Tal vez lo he No, comido. no recuerdo. No recuerdo haber comido pargo. Luigi, Yo parece que una vez lo comí, pero no me acuerdo. ok, pero ¿de qué color era el pargo? Es como oscuro, ¿no? ¿Oscuro? Bueno, hay Yo lo vi pargos que oscuro. son oscuros, pero la mayoría son rojos. Eh, Oscuro. el hecho de que un Bueno, animal cocinado sea bien oscuro. rojo ya les está diciendo algo. ¿Qué pasa con la luz en el agua? ¿Todos los colores penetran en el agua de la misma manera? No, ¿Cuál color se atenúa primero y cuál se atenúa mucho menos y llega a las grandes profundidades? Bueno, eso forma parte de algunas materias que ustedes no han visto en ecología.
Bien, entonces cuando la luz penetra en el agua, el rojo se absorbe primero. Luego se absorben los amarillos, los verdes y finalmente el azul es lo que menos se absorbe. Entonces, el hecho de que un pargo sea rojo y no hay luz roja en el fondo del mar, ya les está diciendo, cuando un organismo es muy rojo y sabemos que la luz roja desaparece muy pronto, en los primeros metros, los primeros 5 metros ya la luz roja desaparece. Por lo tanto, no va a haber luz roja llegando al fondo. ¿Y el animal cómo se va a ver? Si el animal es rojo, pero no hay luz roja, ¿qué significa que un objeto sea de un color? Que la camisa que tiene Luigi en esa foto dominan el verde, el negro y el blanco. Pero la camisa fuerte de Luigi es el verde. Eso significa que la camisa de Luigi repele el color verde y absorbe todos los demás. El negro absorbe todos los colores y el blanco no absorbe ninguno, lo refleja todo, ¿no? Entonces, el hecho de que un pargo sea rojo y que no haya luz roja significa que el animal, ¿cómo se va a ver? Si no está reflejando nada. ¿Qué parte de la camisa de Luigi no refleja nada? El blanco, No, el blanco refleja todo, todos los el colores. negro. El negro no refleja nada. Entonces, si el pargo es rojo y no hay luz roja, ¿cómo se va a ver el pargo en el fondo del mar? Recuerden, el color es la luz que refleja un objeto. Si no refleja nada, se va a ver negro. Entonces, eso les está diciendo que el pargo, comparen un pargo con un dorado. ¿De qué color es el dorado? ¿Han comido dorado? Carlos, ¿has comido dorado? Seguramente sí. No recuerdo, profesor. ¿No recuerda? Creo que El no. dorado es uno de los... ¿Por qué Amarillo. lo llaman perico en Perú? ¿Por qué crees? ¿De Es qué color medio son los verdoso. pericos? Verde. Son Verdoso. verdes. El pez dorado es verde con tonalidades amarillas, plateadas, es muy, muy bonito. Pero claro, cuando te lo sirven frito, lo vas a ver de color marrón, porque lo freíste. Por el proceso de milar, los azúcares se transforman eh, en sustancias de color marrón y por eso la carne, cuando se fríe, el pescado cuando se fríe, lo van a ver marrón. Se llama reacción de Millar. Bien, entonces el pargo vive en profundidades del mar, usualmente en zonas rocosas, a 80, 100, 200 metros de profundidad. Alcanzan gran tamaño y sin embargo, un capitán de barco atunero, amigo que vivía en Cumaná, donde yo vivía en Venezuela, es un capitán español, él estaba pescando en frente de Taboga, en Colombia, al sur de Colombia. Y me dice, vi una mancha roja en el mar. Acerqué el barco para ver qué era, porque nos parecía curioso, y vimos que eran pargos. Pargos en la superficie del mar, grandes cantidades de pargos, sabiendo el capitán, como buen marino, que los pargos son de profundidad. ¿Qué hacían los pargos en la superficie del mar? Ese es el primer fenómeno que llamó la atención al capitán y me contó, él no sabía la explicación, él solamente me estaba contando que se encontró con este fenómeno. No tiraron la red para capturar los pargos porque el pargo es un animal muy delicado, un animal muy caro. Un pargo grande puede costar 50, $60, ¿no? Un solo ejemplar. Eh, entonces, el barco es un barco atunero que está hecho para llevar atunes. Si hubiera capturado los pargos, se hubieran maltratado a tal punto que no los pudieran haber vendido, así que no los metieron a bordo, solamente siguieron su curso y me contó el episodio. Pero ahora surge la hipótesis. Si los pargos están fuera de su hábitat normal,
¿Qué pueden haber estado haciendo ellos en la superficie del mar? Entonces, vamos a ver qué hipótesis plantean ustedes que pudieran explicar por qué los pargos estaban allí. Huían de depredadores, búsqueda de alimentos tal vez. Ya, déjame ir anotando, porque si no se me olvida. Tal vez iban a ser pescados y se terminaron escapando de la pesca. Depredadores, el otro era un escape de redes, ¿no? Sí. Ok. Búsqueda de alimentación. Otra Búsqueda posibilidad, de alimentos. dime. Búsqueda de alimento podría ser. Alimentos. Ajá, se estaban alimentando. Cambio de las condiciones en su hábitat. Cambios en el hábitat. Ajá, Puede que estaban enfermos y fueron a flotar. ajá. Estaban enfermos y ocurre con los delfines, que cuando los delfines se enferman, pierden la orientación y se varan en las playas. Eh, otra, cuando las poblaciones se juntan en algunas veces, sobre Para todo reproducción. para Reproducción. reproducción, sí, reproducción. Ok, entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis hipótesis que explican un fenómeno extraño que no es común en el barco, en el mar, y que pudiera justificar por qué estaban los pargos, que normalmente están en el fondo, estaban en la superficie. Entonces, planteamos cinco hipótesis, una, dos, tres, cuatro, seis hipótesis. Las vamos ahora a plantear experimentos para poder verificar si las hipótesis se cumplen o no. Entonces, vamos a ver, depredadores. ¿Cómo saber si puede haber sido depredadores los causantes de que haya tantos pargos allí, ¿no? ¿Quién puede comer pargo? Piensen que el pargo puede llegar a pesar 20, 15, 20 kilos. Entonces, es un animal grande. ¿Qué otros animales en el mar pudieran llegar a consumir un pargo de 20 kilos? Tiburones naturales. Bueno, también Tiburones, ajá. orcas. ¿Qué otro? Orcas. Orcas, ajá. Tiburones, orcas. eh, bueno, en Colombia no hay muchos leones marinos, pero donde sí hay leones marinos y relativamente cerca. En nuestros mares pacíficos hay lobos marinos. Ok, pero ¿qué isla, qué archipiélago conocen ustedes que tiene lobos marinos en el Pacífico? Las Islas Galápagos tienen. Perdón, dilo Luigi. Las Galápagos tienen. Las Galápagos. Entonces, es posible que lo que pasa es que las aguas de Galápagos son frías y los lobos marinos suelen estar en aguas frías. Eh, en el caso de Colombia, sería cosa de verificar, ¿no? Entonces, lobos marinos. Entonces, ¿cómo verificarían ustedes si esta hipótesis se cumple? Eh, por ejemplo, pudiéramos consultar con capitanes de pesca y preguntarles si ha habido una incidencia de tiburones en la zona, si es una zona de pesca de tiburones o que hay una zona de abundancia de tiburones. Si nos dicen que no, o que no han visto orcas, o que no hay lobos marinos, entonces tenemos ya descartada la primera hipótesis, porque si los organismos que pudieran consumir estos animales, que son de gran tamaño, no están reportados como frecuentes en la zona donde se avistaron los pargos, queda descartada la primera hipótesis. Vamos con la segunda. Escape de redes. Para pescar en el fondo, ¿qué tipo de red hace falta? Pero Luigi me está levantando la mano, dime. Es un pulgar decir que sí está descartada la primera. Ah, ok.
Bien, entonces, ¿qué tipo de redes usamos para pescar en el fondo del mar? El arrastre. Un arrastre, correcto. Ok, pero en zonas de piedra donde viven los pargos, ¿qué pasaría si usáramos una red de arrastre? Imagínense ustedes Pues se arrastran dañó. una red ¿Se por... dañaría? ¿No? Dilo, Carlos. ¿Se dañaría? Se dañaría, se destruye. Toca la piedra y se vuelve añicos, puro hueco. Hay que subirla a bordo y coser. Y empezar hemos pasado días cosiendo redes. Ya me pasó en una campaña que me tocó dirigir. Entonces, no se puede pescar sobre piedras. A veces hay redes especialmente diseñadas para pescar sobre piedras, pero en lugar de tener una cuerda en la parte inferior que toca el fondo, tiene ruedas plásticas de tal manera que si hay una piedra, la rueda pasa por encima y no se daña la red. Pero en este caso, los pargos viven en zonas donde el arrastre no es posible. Entonces, la segunda hipótesis queda descartada. Vamos con la alimentación. ¿Qué pudiéramos hacer? Supongamos que capturamos unos cuantos pargos, los subimos a bordo. Si los animales se estaban alimentando, ¿cómo vamos a encontrar los estómagos? Con comida, pues. Con comida, Abultados. con comida. ¿Y qué pasa si los subimos a bordo y todos los animales están vacíos? Tienen los estómagos vacíos. Se descarta. Se descarta la Descartamos. hipótesis de alimentación. Entonces, obviamente no sabemos cuál fue el resultado. Bueno, yo se lo sé. En la alimentación no se encontraron animales con el estómago lleno. Por lo tanto, la hipótesis de alimentación queda descartada. Los cambios en el ambiente, los cambios en el hábitat, que creo que lo decía Fernando. Habría que ver si en el fondo del mar la temperatura suele ser menor que en la superficie, pero si hubiera, por ejemplo, un fenómeno de erupción volcánica, el agua en el fondo se calentaría mucho y los animales tratarían de huir. Pero si ese no es el caso, no ha habido movimientos telúricos ni volcanes en esa zona, otra manera de verificarlo sería midiendo la temperatura, los cambios de temperatura. Si ha habido cambios apreciables en el ambiente de la temperatura, también eso pudiera justificar que los pargos estuvieran movidos hacia la superficie. Eh, También otro elemento que hace subir a los peces a la superficie es la falta de oxígeno, pero en el mar abierto eso no suele ocurrir. ¿Cómo llega el oxígeno de la superficie al fondo del mar? ¿Quién lo lleva? Los fitoplancton. Bueno, sí, lo que pasa es que el fitoplancton está en los primeros 200 metros y hacia el mar puede tener 3.000 metros de profundidad. Entonces los siguientes 1.800 metros no tienen luz. Entonces, ¿cómo llega el oxígeno allí? Tiene que haber una sola manera. El oxígeno va a estar en la superficie y el producido por el fitoplancton. El producido por el fitoplancton igualmente en la superficie, en los primeros 200 metros. Entonces, para que el agua que está oxigenada en la superficie llegue al fondo, hay una sola manera que puede llegar. ¿Cómo es? Los corales. No, los corales, los corales producen oxígeno por las zooxantelas, por los dinoflagelados que tienen en simbiosis. Pero estamos hablando del fondo del mar, a 3.000 metros, ahí no hay corales. Bueno, sí hay corales, pero no corales hermatípicos, no los que forman arrecifes. Entonces, tengo agua en la superficie, en los primeros 200 metros, pero toda la columna de agua tiene oxígeno. ¿Cómo llegó el oxígeno al fondo? Una sola manera. A ver, Víctor, ¿no se te ocurre? Si tú soplas el agua, ¿qué pasa? ¿Se mueve o no se mueve?
Entonces por las mareas. No, la marea no. La marea es una ola y Las la ola corrientes. sube y baja el agua, pero no la desplaza. Pero cuando tú soplas el viento, cuando soplas sobre una superficie, ¿qué pasa con el agua que está en la superficie? ¿Se mueve o no se mueve? Se agita. ¿Mm? Se agita, ok, pero se agita y también se desplaza. Ok, sí. Entonces, los vientos provocan corrientes. Las corrientes en el mar son las que llevan el oxígeno de la superficie al fondo. Entonces, pero si medimos temperatura o medimos oxígeno y vemos que el fondo del mar no tiene una diferencia de oxígeno suficientemente grande con respecto a la superficie, significa que tampoco la hipótesis de cambios en el hábitat explica el fenómeno de por qué los pargos están allí. Enfermedades. ¿Cómo podemos saber si es una causa de enfermedad que los animales se despistaron y se fueron a la superficie? Tenemos que llevar animales a bordo y ¿qué les hacemos? Pruebas, examen. Ajá. Los disecamos y verificamos si tiene algún defecto, si tiene alguna inflamación, alguna petequia. Petequias son manchas de sangre en los órganos internos. Eh, entonces verificamos, hacemos un análisis anamnésico del pargo y verificamos si tiene alguna malformación que pudiera justificar el hecho de que el animal esté en el sitio donde no le corresponde, ¿no? Finalmente, la reproducción. ¿Cómo podemos verificar si los animales están reproduciendo? ¿Cómo van a lucir las gónadas si los animales estuvieran en reproducción? ¿Han comido ustedes huevas de peces? Sí, siempre tienen no sé si decirle cigoto. Ok, pero el animal cuando tiene la hueva madura, la llena, está llena de huevos, ¿verdad? O espermatozoides, y se ve la gónada llena. Cuando el animal no está en reproducción, la gónada se ve como un hilito, vacía. Las gónadas de atún, las gónadas más famosas son las gónadas de esturión. ¿Conocen las gónadas de esturión? El caviar. Jorge, ¿alguna vez has comido caviar? No, nunca. Es que es Nunca. carito. ¿Y Angeli? Angeli, ¿has comido caviar alguna vez? Es casi como comer granadillo. Sí, se parece a pero es salado, ¿no? Porque Sí. para prepararlo le ponen sal. Son huevos de esturión. El esturión es un animal muy grande que vive en los ríos de Asia, sobre todo en la zona de Rusia. Eh, Ahí hay mucho esturión y las huevas pues se procesan, se envasan y son muy caras, ¿no? Pero también el atún, el dorado. En Venezuela las huevas más famosas son las huevas de lisa y tiene un alto precio. A veces vale más la hueva que la lisa misma, ¿no? Entonces, si fuera que los animales, los partos estaban en reproducción, ¿cómo deberían lucir las gónadas? ¿Llenas o vacías? Bien. Llenas. Entonces, si tomamos una muestra de pargos, vemos que tienen el estómago vacío, pero las gónadas estaban llenas, tanto los machos como las hembras, es evidencia de que los animales estaban en reproducción. Entonces, cuando el capitán me contó esto, yo me fui a la literatura y empecé a buscar. Y me conseguí que otro capitán, pero esta vez en África, en el Atlántico, había conseguido un fenómeno similar. Pargos en la superficie y ellos sí tomaron unas muestras y encontraron que los animales estaban en reproducción y los estómagos vacíos. Entonces, bueno, en este simple ejemplo, hemos visto que tenemos un fenómeno raro, en este caso bastante raro, le buscamos 6 hipótesis
y hicimos experimentos para poder verificar si la hipótesis se cumple o no. Entonces, hemos aplicado el método científico y al final hemos sacado una conclusión y esto pues lo deberíamos publicar, si fuera el caso, ¿no? En una revista, como en efecto hizo el capitán del barco, era un barco francés en el Océano Atlántico frente a África, que publicó el trabajo luego que consiguió la evidencia, ¿no? Entonces, vamos con otro ejemplo, el cultivo de pitahaya. Eh, la pitahaya, ¿dónde se cultiva? Diana, ¿has comido En pitahaya? zonas, Diana, ¿has comido pitahaya? Zonas cálidas. ¿Ah? En zonas cálidas, que yo sé. En zonas cálidas. Manabí es un buen productor de pitahaya. Aquí hacia la zona de eh, Rocafuerte hay mucha pitahaya. Y también me han dicho los tesistas, Mario y Mario Iván, que trabajan con pitahaya, ellos también la sacan de Santa Ana. Entonces, pero cuando la pitahaya empezó a cultivarse aquí en Manabí, los cultivos eran simplemente un cultivo, las plantitas puestas sobre mesas y todas lucían verdes. Pero ahora, ¿qué hacen los cultivadores de pitahaya? ¿Qué curiosidad han desarrollado para cultivar pitahaya? Lourdes, ¿lo has visto? ¿Has visto los cultivos de pitahaya de noche? ¿Cómo lucen? Brilloso, con lucecita. Con lucecitas. Ajá. Le han puesto montones de lucecitas. Parece un Belén, un nacimiento. Entonces, la cuestión es, ¿qué papel juegan las luces en el cultivo de pitahaya? Porque si hacen una inversión de esa magnitud, tienen que gastar en cables, bombillos, postes y electricidad, porque son montones de luces. Algunas son luces LED que consumen poca electricidad, pero son caras, y otros son luces incandescentes que producen calor y son más baratas, pero son luces al fin. Entonces, vamos a ver si podemos diseñar hipótesis para explicar por qué las luces benefician al cultivo de pitahaya. Los que vieron biotecnología vegetal, que ya la vieron todos, a lo mejor pueden sacar algunas hipótesis para explicar el fenómeno. ¿Se les ocurre? tal vez porque al ser una especie de cactus necesita más horas de luz. ¿Necesitan, perdón? Más horas de luz. Pitahaya. Ajá. Entonces, horas de luz. Pero esas horas de luz, ¿qué significaría dar más horas o menos horas? ¿Para qué quieres más horas? Para que sea el proceso de la planta más eficiente, dado que lo que le digo que es una planta desértica. Ok. Estaba Eh, revisando y bueno, dice que induce para la exploración, ¿no? Entonces, sí, como propietario de cultivo de pitahaya, lo que voy a querer es sacar la mayor cantidad de producto en el menor tiempo posible, ¿no? claro. ¿Vieron no sé si vieron ¿vieron fisiología vegetal como materia? Sí, Mm, Ya. digo yo, para que induzca la producción de hormonas que van a acelerar el crecimiento de los frutos. Bueno, los frutos derivan de flores. Entonces, creo que lo podemos resumir como para el desarrollo de la planta, más bien, más que el crecimiento. crecimiento. Creería que desarrollo. Ok, mayor crecimiento, al haber más horas de luz, hay mayor cantidad de fotosíntesis. Por lo tanto, Ah, la planta va a producir mayor cantidad de biomasa y va a crecer más rápido. Eh, Bien, entonces tenemos, para poder proseguir, ¿por qué una planta florea en cierto momento y no en otro? Eso lo vieron en fisiología vegetal.
Eh, Induce la floración, pues, siempre la luz. claro, hay igual igual que nosotros tenemos un proceso de desarrollo en nuestra vida que depende de las hormonas. Cuando somos niños, eh, llegamos a la madurez sexual, se disparan las hormonas, la- la hormona del crecimiento, la hormona la testosterona eleva su concentración, el varón se le pone la voz más gruesa, le sale pelo en el pecho, pelo cerca de la zona púbica, cambia de voz, crece más rápido, los niños entre 12 y 17 años crecen más rápido que el resto del tiempo y luego de los 17 dejan de crecer. Entonces, estos cambios que se producen en nuestra morfología son producto de las hormonas. Igualmente pasa con las plantas. Entonces, las plantas tienen unas tres hormonas, bueno, hay varias hormonas. Unas son las auxinas, otras son las giberelinas y otras son las citoquininas. Vimos el semestre pasado, no, el semestre antes pasado, cuando fuimos al laboratorio de cultivo de tejidos, que una proporción similar de auxinas y citoquininas me producía un cierto tipo de morfología en el callo. Si yo cambiaba y daba más auxinas que citoquinina, se desencadenaba otro proceso distinto y a lo mejor no se formaba callo, sino se formaba raíz. Entonces vemos que la proporción de las enzimas, de las hormonas, me están produciendo cambios morfológicos. En el caso de las flores, las auxinas eh, van bajando por el tallo, son producidas por el meristema apical y van descendiendo por el tallo. Pero las auxinas son sensibles a la luz. Entonces, cuando un día es muy largo, produce menos auxinas que cuando el día es corto. Un día corto significa que en vez de tener 12 horas, que sería un día igual, 12 horas de noche o 12 horas de luz. Pero ¿qué pasa cuando tengo un día corto? Un día de 11 horas y 13 horas de luz. 11 horas de luz, 11 horas de luz y 13 de oscuridad. Entonces, ahí se van a producir más auxinas porque al haber luz se destruye. Pero como acorté la luz, voy a tener mayor cantidad de auxinas. Entonces, ese cambio en la proporción de auxinas con respecto a la duración del día me provoca cambios en la floración y se desencadenan los primordios florales. Entonces, el hecho de que yo cambio las horas de luz en las pitahayas pudiera estar relacionado con la inducción a mayor floración, porque al elevar la cantidad de luz voy a disminuir la cantidad de auxinas porque se van a seguir destruyendo. El sol las destruye y los bombillos también. Entonces eso pudiera inducir la floración. Eso es una hipótesis. La otra que dice Carlos es el crecimiento. Mayor luz, mayor crecimiento. Pero hay otras. Una vez que la flor se produce, yo no tengo fruto, yo lo que tengo es una flor. ¿Qué hace falta para que haya fruto? Lourdes, ¿qué hace falta para que una flor se transforme en fruto? No, Lourdes no me quiere ayudar. María Fernanda. Bueno, las chicas están inhibidas. Julio, dime, ¿qué hace falta para que una flor termine siendo un fruto y no se caiga? ¿Mande? ¿Qué La hace falta para que una flor, flor no se caiga? una flor tiene un segmento que produce polen, que es la parte masculina, y un segmento que produce óvulos, que es la parte femenina. Entonces, ¿qué hace falta para que se forme un fruto? La La polinización. fecundación. La polinización. ¿Quién poliniza la pitahaya? Insectos, aunque se Dilo, poliniza en la noche. dilo, Julio, dilo. Insectos. Pueden ser insectos. Entonces, también pudiera ser el viento, pero pongamos que son insectos. Entonces, tenemos polinización. Entonces, de noche, los cactus, ¿cuándo fotosintetizan? ¿De día o de noche?
De noche creo que. De noche, Son plantas cama. de noche abren los estomas y producen glucosa y evidentemente almidón, pero la fijación de la luz se hace de día, que es el único momento que puede ocurrir. Entonces, realmente la fotosíntesis en los cactus va a ocurrir de noche y de día, porque son plantas tipo CAM, tienen metabolismo ácido de las crasuláceas, y de noche solamente pueden abrir los estomas y el CO2 entra y se convierte en ácido málico. El ácido málico se acumula en unas vacuolas, pero no se puede producir glucosa, porque ese CO2, para fijarlo, necesito ATP, y no tengo ATP. El ATP lo va a tener la molécula de clorofila, y la va a tener de día, pero si abrieran las estomas de día, se secaría y dejaría de ser cactus. Entonces, la única manera es que meten CO2 de noche, lo transforma en ácido málico y lo conserva. El ácido málico, al día siguiente, cierra los estomas, el ácido málico acumulado se convierte en ácido pirúvico y libera el CO2, y el CO2, ahora ya tengo luz, tengo ATP, agarro ese CO2, se lo pego al agua y convierto en glucosa, y la glucosa en almidón. Ok, entonces ese es el metabolismo ácido de las crasuláceas. Pero ese no es el problema. La cuestión es que la polinización puede ser por el viento o puede ser por insectos. ¿Cuándo florean los cactus mayormente? Alicia, ¿no has visto cactus? Esos cactus grandotes. Mi hermano en su casa tenía un cactus que tenía como 5 metros de alto y producía, la pitahaya es una tuna, es un fruto, ¿no? Y el cactus, ¿cuándo creen ustedes que florean los cactus entonces? Se me están quedando. Javier, ayúdame. No, la parte botánica de ustedes no está muy bien desarrollada. Entonces, los cactus florean de noche. Entonces, porque la flor es un elemento muy sensible, tiene pétalos muy suaves, se deshidrata con facilidad. Entonces, mayormente los cactus florean de noche. Y de noche, ¿quiénes están activos que pueden fecundar las flores? Murciélagos, Murciélagos por una parte, y también, ¿qué otro insecto está de noche activo? polillas, ¿Ah? polillas. Mariposas. Las polillas, las mariposas son polillas, solo que las mariposas son de dos tipos. Las mariposas que tienen las alas verticales y las mariposas que tienen las alas horizontales. Las polillas son las que tienen alas horizontales y usualmente están activas de noche. Entonces, pudiera ser que las luces también me inducen mayor atracción a polinizadores y me aseguran una mayor fructificación de las flores de la pitahaya. Entonces, tenemos ahora tres hipótesis. Una, que las horas de luz inducen mayor cantidad de flores; otra, que inducen mayor crecimiento; y otra, que me inducen mayor polinización. Entonces, vamos ahora a diseñar experimentos, esos experimentos para verificar si alguna de estas hipótesis se cumple. Entonces, con respecto a las horas de luz, supongamos que tenemos eh, una parcela, la dividimos en 6 parcelas. 3 les ponemos luz y tenemos las 3 réplicas. Y 3 no les ponemos luz y las tenemos como control. Entonces, esperamos que se cumpla el ciclo de floración y fructificación, y verificamos el número antes que se produzcan los frutos. Como estamos hablando de flores, lo único que necesito saber es cuántas flores tienen. Entonces, cuento las flores en la parcela, en las 3 parcelas que tienen luces y las 3 parcelas que tienen control, que no tienen luces. ¿Qué pasa si me da que las que tienen luces tienen mayor cantidad de flores? ¿La hipótesis se soporta o no?
Anaí, ayúdame. Anaí La forma parte hipótesis es del incorrecta, clan. ¿no? Dime, La hipótesis es correcta. la hipótesis se soporta el hecho de que haya más flores en la parcela que tiene luces. En comparación, además, ¿qué prueba estadística usaríamos en ese caso? Tenemos tres réplicas con luces, tres réplicas sin luces, tenemos los promedios, vamos a comparar dos promedios. ¿Qué prueba usarían ustedes? La de p-valor. La prueba de T-Student, correcto. Y si las hipótesis, si la prueba es paramétrica, como la T-Student, requiere que los datos tengan una distribución normal y que las varianzas sean homogéneas, sean parecidas. Si acaso no lo fueran, si no se cumpliera alguno de los dos, ¿qué prueba usarían entonces? Igual para comparar dos promedios. El cuadrado. Y cuadrado. eh, O pudiera la de ser. z. La de Z, la Z es una prueba paramétrica. No, tenemos que hacer una prueba no paramétrica, porque cuando no se cumplen las hipótesis, o que los datos son normales, o que los datos, y que las varianzas sean homogéneas, hay que usar pruebas no paramétricas, que no tienen esa restricción, y tenemos la prueba de Wilcoxon. ¿La han usado alguna vez? Que a lo mejor no lo vieron en estadística. No. Ya, bueno, pero ustedes saben que las pruebas paramétricas, el análisis de varianza, la prueba T-de-Student, son pruebas paramétricas y tienen esa restricción, que los datos tienen que cumplir estas propiedades, que las varianzas tienen que ser parecidas y que los datos tengan una distribución como una campanita. Es decir, muchos en el medio y pocos en un extremo, en los extremos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Esa es la condición de campanita. Si los datos son muchos en un extremo y pocos en el otro, ya no cumple la distribución normal y por lo tanto no se puede aplicar, no se debe aplicar una prueba paramétrica y por lo tanto usamos pruebas no paramétricas. Bien, pero eso lo vamos ya cuando lleguen cuando estén haciendo la tesis y con los datos en la mano y empiecen a darse golpes contra la pared, ahí van a aprender, ahí es cuando van a aprender estadística. Bien, entonces, ¿qué pasa si la cantidad de flores me da que la prueba estadística no es significativa? Es decir, el número de flores que producen las luces son parecidas al número de flores que producen los controles y por lo tanto la hipótesis no se soporta. Vamos a la hipótesis de crecimiento. Ahí, ¿qué tendremos que hacer, Carlos? Tú que la propusiste. Igual tenemos las parcelas, ¿no? Las parcelas con Sí, luces. ¿cuál biólogo? Perdón, no lo escuché. ¿Qué experimento harías para verificar si la hipótesis del crecimiento se soporta? Mm, ¿Qué experimento? Bueno, también compararía, ¿no? A ver, ¿qué tanto creció en este caso la planta entre que fue sometida a luz y la que no fue sometida a luz, ¿no? Ya. Vería qué tanto creció. El problema que vas a tener con la pitahaya es que tiene muchas ramas y las ramas están Bueno, pegadas a un vástago, ¿no? Tienen un tallo conectado a tierra y luego esas ramas se bifurcan mucho, se distribuyen en la superficie de la mesita. ¿y se contabilizó las ramas? También, eso te iba a sugerir, contabiliza las ramas y la longitud de las ramas, al Ok. comienzo y al final del ensayo. Pues tú vas a pasar un mes y vas a verificar cuántas, como tienes las mesitas, están numeradas, tú tienes la mesita 1, cuántas ramas tiene y cuánto mide en longitud, en metros. Vas a la mesita 2, a la mesita 3 y así todas las mesitas y vas ahora a comparar. Luego del mes, tú vas a ver la mesa 1 tenía 15 metros de ramas al comienzo y ahora tiene 20 metros de ramas, creció 5 metros. La mesa 2 y así vas, mesa por mesa y contabiliza cuánto crecieron. Fíjate que vas a restar longitud final menos longitud inicial te va a dar crecimiento. Y la hipótesis es que el crecimiento con luces es mayor que el crecimiento sin luces. Igual vas a aplicar una prueba de qué tipo. Vas a comparar dos promedios, crecimiento promedio con luces y crecimiento promedio sin luces y aplicar una prueba T-de-Student.
siempre y cuando los datos cumplan con la hipótesis, la condición de que los datos son normales y Sí, las un solo variantes son homogéneas. Ok, Ok. gracias. Y si no cumplen, aplicar una prueba de Wilcox. Ok. Y si te dice que crecieron igual, entonces la hipótesis queda descartada. Entonces, puede ocurrir que la luz que ponen de noche no sea suficiente intensidad en comparación con la luz del sol y que no crezca, no induzca mayor crecimiento. O incluso también podría ser el color de la luz también. También, tú pudieras probar con luces amarillas, luces verdes, luces azules, luces rojas. Eso es otro experimento que pudieras hacer, ¿no? Finalmente, la polinización. Eh, ¿Qué haríamos qué experimento haríamos para verificar si hay mayor cantidad de polinizadores de un lado o del otro, con luces o sin luces? ¿Cómo podemos saber si hay más insectos o más murciélagos en un lado que en el otro? No sería ¿Cómo? eh, bueno, no será, bueno, quizás analizando, o sea, el tipo de poblaciones de insectos que pueden estar cerca, ¿no? O, por ejemplo, si hay, donde están las parcelas, perdón, hay murciélagos también. Claro, pero es que hay murciélagos en los dos lados. Y tú lo que quieres es saber si hay más murciélagos en un lado que en otro. ¿Cómo se capturan los murciélagos? Podría ser por la presencia de la cantidad de heces que hay en el área o por... Eso va a ser muy difícil, porque ¿Sí? los murciélagos usualmente van a su cueva y ahí es donde defecan. Entonces no va a ser fácil. Pero en general, ¿cómo se captura murciélagos? Si no saben, se lo digo, porque yo sé que no es común que ustedes sepan capturar murciélagos Con una red como pescado. con una red. Son unas redes especiales que se colocan con unos palos altos, de tal manera que el murciélago, aunque vaya alto, va a pegar de la red. Y son redes que no, acuérdense que el murciélago emite un sonido y el sonido rebota. Esta tela de la red no rebota los sonidos, son unas telas especiales que hacen que el murciélago no sepa que hay una red y se estrella. Y una vez que se estrella queda enredado y ahí lo captura con un guante, ¿no? Entonces, Pero una consulta, biólogo. O sea, ¿cómo yo puedo saber que es viable establecer esa alternativa? bueno, ¿Cómo puedo- tú vas a Sí, colocar perdón, redes en las parcelas. pero, o sea, ¿cómo yo puedo decir de que, bueno, de un lado hay más murciélagos solamente con que yo llegase a encontrar un murciélago, por ejemplo, atrapado en esa red? Es que el Puede ser que murciélago, y los demás evadieron la red, o sea, no que evadieron la red, pero quizás, no sé, tomaron otra vía. No, 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 me bueno, genera pero esa ese inquietud. fenómeno es igual en los dos lados, ¿no? Tenemos 6 parcelas. Vas a colocar 3 redes en las parcelas con luz, 3 redes en las parcelas sin luz. Y los murciélagos van a quedar atrapados en la red. Al final de un periodo, de unas cuantas horas, tú vas a contar cuántos murciélagos hay en cada red. Igualmente, vas a aplicar una prueba T-de-Stude en base a los dos promedios. Y con los Ok. insectos, ¿cómo haríamos para atrapar los insectos? Bueno, creo Con que miel como las moscas. ¿Con una qué? Con miel como las moscas, que les ponen como una cosita para que se queden pegados. Se le pueden poner unas trampas. Las trampas llevan luces. Acuérdense, estamos trabajando de noche. Entonces, colocamos las trampas de luz con unas luces ultravioletas que atraen los insectos y los hacen caer en una solución con alcohol. Y esas trampas las colocamos en las 6 parcelas. Y al final de la noche contamos cuántas mariposas cayeron en cada una de las trampas. Igualmente, vamos a tener un promedio de mariposas y vamos a verificar si las luces están atrayendo más mariposas que los controles, ¿no? Entonces, eh, ahora, estamos partiendo de la base de que la fructificación es mayor en el área con luces. En la literatura que pude verificar, las luces inducen un 300% mayor de fructificación.
Es decir, que son mucho más efectivas que el no uso de luces y tengo la impresión de que tanto el número de flores como la polinización aumenta en las parcelas con luz. Bien, pero entonces lo que este ejercicio nos demuestra que hemos visto un fenómeno, hemos propuesto hipótesis y hemos propuesto experimentos y hemos hecho la estadística para verificar si las hipótesis se cumplen o no, que es la idea de este ejercicio del método científico, para que vean que con estos ejercicios sencillos los distintos pasos que tiene el método científico y cómo los podemos ejemplificar de una manera fácil de entender. Ya. El proceso de arbitraje lo vamos a ver en detalle más adelante en el tema 4, pero quiero adelantar un poco en este momento. Dice, el conocimiento científico es aprobado por la propia comunidad de investigadores. Por eso, se exige que los nuevos aportes a la ciencia sean publicados en revistas arbitradas por expertos en cada campo del saber humano. Entonces, cuando yo mando un trabajo a una revista, primero, la revista debe estar, el trabajo debe estar enmarcado en la temática que trata la revista. Hay revistas de muy amplio espectro, como la revista Science, la revista Nature, la revista peruana de biología, la revista colombiana de biología, que en el campo de la biología pues son amplias, ¿no? No pueden mandar trabajos de muy distinta naturaleza, pero la revista Science y Nature acepta trabajos de cualquier ciencia, geología, química, biología, oceanografía, de cualquier tema uno lo puede enviar a estas revistas que se llaman multidisciplinarias. Cuando el editor recibe el trabajo, lo envía, primero verifica si el formato del trabajo cumple con el formato de la revista para poderlo aceptar, si no te lo devuelve para que lo adecues al formato, ¿no? Si cumple con el formato, entonces se le establece un número de árbitros que ya lo tienen previamente en un listado y le mandan al menos a 2 árbitros el trabajo para que lo revisen y le mandan un formato para que el árbitro confirme si la revista cumple o no cumple, el trabajo cumple o no con las normas de la ciencia. Ya no son normas de la revista, son normas de la ciencia, del saber científico. Entonces, el árbitro va a verificar si la revisión bibliográfica que se hizo es exhaustiva. ¿Cómo lo demostramos? Si la revisión, la revisión bibliográfica fue exhaustiva. ¿Cómo se te ocurriría, José Daniel? José, abre el micrófono. No nos quiere ayudar, José. A ver, Angeli. ¿A alguien se le ocurre cómo verificar si los autores hicieron un trabajo exhaustivo sobre un tema? Un elemento Bajo sencillo que me demuestra si referencias lo hicieron o bibliográficas no lo hicieron. sería por las fuentes, o sea, de las referencias que tengan en su trabajo, ¿no? De revisión, Ajá, pero ¿de qué fecha tiene que ser la referencia? al menos de los últimos 5 años. Correcto. Entonces, si el trabajo no tiene referencias actuales, yo puedo sospechar que es un tema muy difícil y casi no hay nada publicado sobre él, cosa que sería medio raro, o que no hicieron un trabajo suficientemente exhaustivo y ya opino que el trabajo tiene que ser mejorado con referencias más actuales, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que revisan los árbitros, que el autor haya hecho una revisión bibliográfica eficiente de los últimos años para que el trabajo refleje los vacíos de información y que esos vacíos sean rellenados con la información que ellos están proponiendo en el trabajo. Además,
también va a verificar que la metodología que usaron es la metodología apropiada. Porque si están usando los autores una metodología muy antigua que ha sido superada, puede que las hipótesis no hayan sido verificadas correctamente, porque la metodología no es la última que se está usando, es una metodología muy vieja y por lo tanto los árbitros van a recomendar que se cambie la metodología, que se repitan algunos, o todos o algunos ensayos, porque la metodología usada no es la que se está usando hoy en día para verificar algo, ¿no? También el árbitro va a revisar el texto, ¿no? Cómo está la redacción, si las palabras que usa la persona son adecuadas, si la terminología es acorde con la especialidad. Recuerden que los científicos son especialistas y cuando los trabajos se publican tienen un vocabulario distinto del que usarían en un periódico que lee todo el mundo. Aquí son trabajos hechos por expertos para expertos. Entonces, los términos que se usan deben ser los adecuados a la temática de la especialidad de la ciencia que está usando, ¿no? Entonces, pero fíjense que quien está decidiendo si el trabajo se publica o no son los mismos investigadores. Ustedes, una vez que empiecen a publicar, su nombre va a quedar registrado en las revistas. Por lo tanto, su nombre puede ser usado para enviarles trabajo para arbitraje, porque ustedes se consideran que si ustedes publicaron en un campo del saber, son expertos en ese campo y están en capacidad de arbitrar trabajo de sus compañeros. Y así funciona la ciencia en todo el planeta. Entonces, el ser árbitro es una actividad inherente al ser científico. Obviamente, ustedes pueden decir que no están interesados, que no están en capacidad porque no dominan el tema. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo para ayudar a los colegas a que la ciencia avance, porque si no tenemos árbitros, entonces no podemos publicar. Y si no se publica, la gente no se entera de lo que se produjo. Entonces, el arbitraje es algo fundamental a la ciencia y lo hacen los mismos científicos. No, aquí no hay, los expertos son los mismos investigadores. Bien, ¿qué hora es? Me quedan 15 minutos. Bien, vamos ahora a hablar un poco, no vamos a terminar el tema 1 hoy, sino que vamos a avanzar en él. Vamos a ver divulgación del conocimiento científico. ¿Por qué es importante divulgar? Si yo invierto miles de dólares en un ensayo, compro materiales, compro equipos, contrato personal para hacer unos experimentos, preparo el ensayo, lo ejecuto, obtengo mis conclusiones, pero ¿cómo se entera la gente de lo que yo hice y de qué se invirtió ese dinero, que puede ser muy grande? En el caso de ustedes, cuando preparan su proyecto, ustedes seguramente van a aspirar a que les den una beca de $4,000, pero luego vamos a tener que justificar en qué invertimos ese dinero. Y el elemento final va a ser la tesis. Puede que haya una publicación también, pero en este caso el primer elemento escrito es la tesis, que puede ser subida al internet y la gente se entera en qué se gastaron los $4,000. Entonces, si no hay publicación, la gente no se entera de qué fue lo que se produjo y de qué valió entonces todo el esfuerzo que hice y todo el dinero que gasté y las personas que contraté y los equipos que se compraron, si nadie se va a enterar de que esto se hizo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar claros en eso. Toda la información, el método científico termina siempre en una publicación. Ahora, hay varios mecanismos de publicación. Dependiendo del nivel, uno va a utilizar algunos medios u otros, ¿no? En el caso más estricto de la investigación científica, se publica en revistas arbitradas. ¿Por qué no lo publico en un periódico? Los periódicos no son arbitrados. La información que se publica en las revistas divulgativas o en un periódico no constituye ámbito de la ciencia. Solamente las publicaciones que se publican en revistas arbitradas, y árbitro significa que hay un investigador que revisó el artículo y
lo consideró que era adecuado para que se reconozca como válida lo que allí se dice. Entonces, en ese caso, se incorpora esa información al ámbito, al acervo mundial de la humanidad. Entonces, yo necesito, si ese es mi caso, yo publico en revistas arbitradas. Pero también les dije, las personas que aprueban los presupuestos, que son los asambleístas, en Quito, no leen revistas científicas, a no ser que sean investigadores, pero la mayoría no lo son. Ellos leen periódicos, leen revistas, van al cine, oyen la radio, ven la televisión. Entonces es indispensable que nosotros también publiquemos en periódicos, en revistas, vayamos a la radio y la gente se entere de lo que estamos haciendo. Entonces, los periódicos tienen secciones especiales dedicadas a la ciencia, así como tienen secciones especiales al deporte, a la farándula, a las noticias. Si es el periódico La Marea, es un periódico sumamente amarillista y siempre tiene una foto de un muerto, un accidente, una cuestión que llama mucho la atención, pero los periódicos como El Mercurio, El Universo, El Diario, Manavita, pues son periódicos menos amarillistas, más serios, y tienen secciones específicas para la ciencia, la cultura, y allí también podemos publicar, ¿no? Estamos comprometidos en informar qué es lo que estamos haciendo nosotros en la Universidad Técnica de Manabí, y para eso usamos las secciones de los diarios que nos permiten transmitir esta información. También hay libros. Aquí en la facultad nos están pidiendo que escribamos más libros, sobre todo libros de las asignaturas, porque muchas veces usamos textos de otros países, pero no están adecuados a la idiosincrasia ecuatoriana. Entonces nos está pidiendo que los profesores escribamos libros para desplegar la información de los cursos que se estudian en la universidad, pero de una manera más cercana a la forma como estudia el estudiante ecuatoriano y que se sienta más a gusto con ese material. Los mecanismos orales, tenemos bueno, los cursos presenciales en los cuales se transmite la información. En este caso tenemos un curso virtual como el que estamos participando, pero por lo menos hay información directa. Ustedes me están viendo, yo a ustedes no los veo, lo que veo es una foto, pero si les pudiera permitir, les pidiera que abrieran la cámara, pues nos verían, ¿no? Entonces no estamos asistiendo a clases, pero estamos en una clase de comunicación directa, ¿no? Tenemos también los congresos, donde los investigadores se reúnen uno o más veces al año, dependiendo de la especialidad. La Cámara Nacional de Acuicultura organiza varios congresos al año, unos en Guayaquil, otros en El Oro, otros en Machala, para Machala queda en El Oro, otros se los organiza en Bahía, porque donde se concentran muchos, o inclusive en Esmeraldas, porque hay muchas fincas que se concentran allí y esas seccionales de la Cámara de Santo y Cultura también quiere aprovechar para darse a conocer, preparan su congreso, invitan ponentes de otras partes, inclusive internacionales, y sus asistentes, los miembros de la Cámara, asisten y les llama cerca. Yo he asistido a congresos de la Cámara de Santo y Cultura en Bahía en una oportunidad. En la universidad tenemos también congresos. Ustedes el año pasado expusieron, Carlos estuvo exponiendo con otros colegas, y tuve la suerte de poder asistir a las ponencias. En estas ponencias podemos tener conferencias orales, donde hacemos una exposición en PowerPoint, o tenemos conferencias en póster. Los pósteres están mucho más de moda, aunque a mí personalmente no me gustan, ¿no? Yo prefiero asistir a las sesiones donde el ponente está explicando a viva voz con sus diapositivas, y me queda mucho más información de las ponencias orales que de los pósteres, ¿no? Pero bueno, reconozco que los pósteres es una medida, un mecanismo de divulgación muy de moda en este momento. Nosotros estamos organizando el Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos en la Acuicultura,
donde hay una sección de biotecnología y tenemos una sección de pósters. Eh, el año antes pasado se publicaron 200 pósters. Están expuestos durante toda una semana y los autores pues reciben información a través de correos. Como es un congreso virtual, pues obviamente no hay exposiciones. Hay exposiciones orales, pero de conferencistas. Los pósters solamente quedan expuestos en una página y allí las personas ven el póster y interactúan con el autor o con los autores a través de correo electrónico. Y ahí envían preguntas y ustedes responden a esas preguntas. En la parte digital tenemos los cursos en red y las redes sociales, que hoy en día es un mecanismo de comunicación fundamental. Eh, el papel de las redes sociales hoy en día es indiscutible. El YouTube permite la comunicación de enorme cantidad de videos. Ustedes están en el día, reciben pues muchos mensajes. La comunicación que hacemos en el curso a través del chat de los cursos son elementos que facilitan muchísimo la comunicación y hoy en día pues es está, es lo más tradicional. Inclusive los políticos ahora transmiten mensajes más en redes sociales que en eventos donde la gente asiste, aunque la gente por supuesto le gusta asistir a los mítines de los políticos, ¿no? Y los demostrativos, ¿ya qué hora es? Ya vamos, bien, vamos con esto terminando, porque ya me quedan 4 minutos. Los demostrativos son los días de campo, las visitas guiadas y las pasantías. Pasantías las han hecho, todos han hecho su primera pasantía, algunos la segunda, y este semestre van a hacer las segundas pasantías. Las visitas guiadas las hemos hecho cuando hemos ido a los laboratorios, fuimos al SENAÍM, fuimos al laboratorio de cultivos vegetales, hemos ido a Chone, algunos han ido conmigo a Calceta. Entonces las visitas guiadas son muy importantes para empresas, para laboratorios. Los días de campo no son muy comunes aquí en Ecuador, al menos aquí en las carreras de biotecnología, pero en las carreras agrícolas sí son comunes porque un hacendado presta su finca para, pongamos que el INIAP quiera hacer un día de campo sobre cultivo de café. Entonces, ellos se buscan un hacendado que tenga un buen cultivo de café porque van a demostrar técnicas de cultivo de ese café, pues puedo haber dicho de crianza de cuy. Entonces, nos buscamos una finca que tenga unos buenos equipos, buenas instalaciones para cultivar cuy y invitamos a la colectividad que vaya tal día a tal hora y vamos a tener entonces unas visitas al día de campo que va a haber unas mesas demostrativas donde vamos a tener investigadores en estaciones. En la estación 1 vamos a demostrar la alimentación del cuy. En la estación 2 vamos a tener ambiente climático para que el cuy crezca mejor. En humedad, temperatura, agua que hay que suministrarle. En otro vamos a tener ahora voy a lucubrar, efectos de la luz sobre la reproducción del cuy. Entonces, cuando tenemos el cuy roedor al fin, tiende a estar en ambientes más oscuros. Entonces, cuando mucha luz inhibe la reproducción del cuy. Entonces, estas son ideas que le damos a los productores para mejorar su entrenamiento en el desarrollo de un determinado cultivo, vegetal o animal o acuícola. Entonces, las visitas guiadas en Venezuela eran comunes, hechas por los agrónomos y los veterinarios. Y es que en Venezuela los agrónomos se dedican también a la parte de engorde de animales, no solamente a la parte vegetal, sino también animal. Aquí son los veterinarios los que se dedican tanto a enfermedades como a la parte de producción de campo. Y los zootecnistas se dedican más a la parte de producción mayormente, ¿no? Bueno, jóvenes, gracias por sus intervenciones, aunque me costó sacarles que participen y ojalá que se vayan animando y sean más flexibles.
Sí, sobre todo las chicas, ¿no? Que tuvimos una participación mucho más amplia por parte de los varones, pero bueno, espero que en las futuras clases haya más intervención por parte de todos ustedes. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Eh, Creo que no les había puesto. Ah, bueno, sí, les puse la actividad. Se las voy a escribir y se las mando al chat, porque el trabajo para el próximo jueves es el resumen de la actividad que tuvieron en la última pasantía. Suponiendo que el auditorio van a ser los estudiantes de primer semestre de la carrera de biotecnología. Entonces, queremos que ustedes hagan una descripción de por qué fueron al sitio que escogieron. Esa es la primera parte del resumen. Recuerden, en un resumen tiene, bueno, esa parte no la he debido de escribirla. Sí, yo creo que mejor posponemos esta tarea, porque yo necesito explicar cómo se estructura el resumen para que quede bien escrito. Y si lo forzo ahorita, pues no va a tener la información necesaria. Así que vamos a hacerlo en la próxima clase, que vamos a hablar de cómo se estructura un resumen y para que asegurarme que lo tengan bien hecho. Y le voy a traer ejemplos. Bueno, jóvenes, ya son las 4:01. Un placer haberlos tenido. Bienvenidos de nuevo a clase. Este es mi último curso con ustedes, porque ya el semestre que viene ya no doy clase en noveno, pero sí los voy a tener a varios de ustedes tesistas, ¿no? Así que, bien, espero que les haya gustado la clase y nos vemos el próximo jueves. Muchas Hasta luego. gracias, biólogo. Buena tarde. Bendiciones. Chao. Adiós.